Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más a un webinar de AELEC, en este caso relacionado con uno de los ejes o una de las herramientas también del momento que vivimos de transición energética y de lucha contra el cambio climático, como es la inversión sostenible, las finanzas sostenibles. Todos somos conscientes de las grandes inversiones que necesita nuestro sector para conseguir los objetivos de descarbonización. Se cifran en 150.000 millones de euros en el PNIEC. Inversiones que afectan a todos los ámbitos, a las renovables, a las generaciones renovables, a las redes inteligentes, a los nuevos usos eléctricos como movilidad, rehabilitación o edificación, electrificación de la industria. Además, un 80% de esta inversión tienen que hacerla o van a hacerla o deben hacerla agentes privados. Por tanto, los operadores eléctricos, las empresas eléctricas y los demás agentes eléctricos deben contar con los mecanismos, un marco estable y las herramientas regulatorias necesarias para poder acometer las inversiones, pero además, para poderlas desarrollar, tienen que convencer a los accionistas y tienen que convencer también a los inversores. De otra manera, no podríamos llegar a esos objetivos previstos para el 2030. Esto, unido a un cuerpo normativo, podríamos decir, a un segmento de normativa comunitaria relacionado con las inversiones, como es el reglamento de la taxonomía aprobada por la Comisión Europea, o los actos delegados que se acaban de aprobar indicando qué inversiones son sostenibles o no desde ese punto de vista, o la Directiva de Información No Financiera, la NFRD, que deben aportar las empresas, más la estrategia de finanza sostenible reconocida, sitúa todo un marco en que los agentes inversores, en que los agentes financieros deben acometer y deben realizar las inversiones. ¿Por qué también? Porque no solo es la normativa, no solo son los objetivos, es también un elemento que creo que ha cobrado una especial relevancia y que veremos esta tarde. La inversión socialmente responsable que deben hacer los agentes y a través de los criterios ESG, es decir, aquellos criterios que hablan de medio ambiente, gobernanza y aspecto social, cobran un papel absolutamente relevante en la inversión y en los agentes de inversión. Se señalaba que es la piedra angular, estos criterios son piedra angular de la inversión sostenible, se ha venido diciendo. Esto ha cambiado de alguna manera la forma de entender o la forma de abordar las inversiones. No solo se trata de conseguir una alineación con los ODS o con los objetivos fijados por la ONU y de generar un claro impacto social en aquello de lo que es la responsabilidad social de las empresas y de los operadores privados, sino que además la inversión responsable tiene también un elemento de rentabilidad financiera a largo plazo. Y dentro de esta inversión socialmente responsable, los criterios medioambientales, y por tanto los criterios de sostenibilidad medioambiental, los criterios de lucha contra el cambio climático, las métricas que se abordan para medir si esa inversión es socialmente responsable, hace que haya un giro también en la actuación de los agentes financieros y de los inversores, y que estos criterios estén cada vez más presentes y que se penalicen aquellas inversiones que no cumplan esos criterios. Por lo tanto, estamos en un momento importante. Actividad regulatoria nacional con unos objetivos, operadores nacionales e internacionales, operadores sectoriales, operadores eléctricos en este caso, que deben actuar dentro de ese marco, normativa de información no financiera que además se incorpora a la Ley de Cambio Climático, que se va a aprobar mañana en el Congreso de los Diputados y que, por tanto, estará en el Boletín Oficial del Estado posiblemente esta semana, que establece también esas obligaciones de carácter no financiero, ese análisis de cómo la actuación de una compañía afecta a la huella climática y cómo debe ir mejorando y se debe potenciar. Todos esos factores unidos al papel fundamental, porque mi modo de ver no va a poder también abordarse sin esos inversores socialmente responsables y esa inversión que vaya a las actuaciones verdes o actuaciones de lucha contra el cambio climático, hacen especialmente interesante el webinar de esta tarde, en el que vamos a hablar de todos estos aspectos por agentes que se ocupan de ello, por agentes que dedican su actividad profesional a ello. Quiero dar las gracias por participar y por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, vamos a contar con la presencia de Isidoro Tapia, economista senior en el Departamento de Energy Efficiency and Energy Advisor en el Banco Europeo de Inversiones, en el BEI, quien nos podrá contar el papel que juega el BEI, cuáles son las nuevas políticas del banco que, como
Todos sabemos la principal institución financiera de la Unión Europea y cómo son sus prioridades, cómo ha fijado esas prioridades para combatir la urgencia climática y medioambiental en esta década de 2020-2030 de enorme importancia para conseguir estos objetivos. A continuación tendremos una mesa de debate en la que podemos ver una visión muy completa de entidades financieras muy representativas. Tenemos a David Noguera, que es responsable de Global Esoteric Finance del Banco Sabadell, quien nos podrá hablar de cómo se incorporan los criterios de sostenibilidad y las financiaciones estructuradas que hace el Banco Sabadell. También contaremos con Ricardo Arias, que es Managing Partner de Blacksol Asset Management, que es una plataforma de inversión en activos renovables centrada en el segmento solar fotovoltaico y enfocada en el crecimiento económico, el impacto social, el respeto al medio ambiente y sus criterios de inversión, que nos dará también esta visión de cómo se ejecutan esas finanzas sostenibles y el rol creciente que va tomando en todas las decisiones de financiación. También contamos con Álvaro Pérez de Lema, director general de Saetagil, el grupo con más de 1.000 megavatios de generación renovable, que incluye también la sostenibilidad como criterio básico a la hora de apostar por nuevos proyectos. Y, por último, contaremos con Pablo Pérez Montero, que es el responsable de finanzas sostenibles en CaixaBank, que nos detallará el papel que están jugando los bancos en este impulso a la sostenibilidad. A todos doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en esta mesa y también a todos los que nos habéis conectado con nosotros esta tarde, una tarde más, un miércoles más, para escucharnos. Y también gracias a Paloma Sevilla, nuestra directora general en AILEC, que va a moderar este debate y a quien doy la palabra a continuación. Cuando quieras, Paloma. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Buenas tardes a todos. Como viene siendo habitual en nuestros webinars, vamos a contar con una intervención inicial que nos siente las bases del debate posterior que vamos a tener en la mesa redonda que ha comentado ya Marina. Para esta intervención inicial contamos esta tarde con Isidoro Tapia, que es economista senior y asesor de energía y eficiencia energética del Banco Europeo de Inversiones. Muchísimas gracias, Isidoro. Isidoro es licenciado en Economía y Derecho por la Universidad Carlos III, máster por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros de Madrid y MBA por Wharton Business School de Filadelfia. Comenzó su carrera profesional como especialista en sectores regulados en la consultora Solchaga Reyes y Asociados. Más adelante se incorporó en el gabinete del secretario de Estado de Energía, donde trabajó en el 2009 y 2010. Posteriormente fue secretario general del IDAE, y cargo que ocupó hasta el 2012. Durante este periodo, además, fue un representante español en la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA. Muchas gracias, Isidoro, y cuando quieras puedes comenzar tu intervención. Muchas gracias, Paloma. Gracias también a Marina y a ELEC por la invitación a participar hoy. La verdad es que este año ha sido un año, yo creo, complicado para todo el mundo, ¿no? Un año muy extraño y muy diferente a lo que podíamos imaginar, pero bueno, una de las pocas cosas buenas que ha tenido este año es que los webinars y la posibilidad de interactuar y de intercambiar impresiones es más fácil y es más frecuente, y además hacerlo de una manera con una huella de carbono bastante menor de la que teníamos antes. Muy brevemente, para hacer la introducción al tema del webinar de hoy, bueno, decir, como habéis indicado, que efectivamente el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París exige una transformación de los sistemas energéticos e incluso de los sistemas económicos, no me atrevería a decir, muy prácticamente completa y además necesariamente muy rápida, ¿no? En el caso de la Unión Europea, pues se ha adoptado un marco legal integral que recientemente se ha revisado con ambiciosos objetivos de clima y energía y un objetivo de reducción de emisiones que se ha incrementado hasta el 55% en el año 2030 y hasta la neutralidad climática en el año 2050. La Comisión todavía tiene pendiente traducir este nuevo objetivo de reducción de emisiones en términos de objetivos de participación de las energías renovables y de mejora de la eficiencia energética, pero previsiblemente estarán significativamente por encima de los objetivos que existían hasta ahora del 32,5% y del 32% respectivamente. Dentro de estas transformaciones que exigen, como es obvio, un volumen de inversiones muy importante y muy sostenido a lo largo de las próximas décadas,
pues como indicaba Marina, se calcula que alrededor del 80% de estas inversiones deben proceder del sector privado, y en ese caso el BEI, como banco público, como banco de la Unión Europea, centra su actividad en aquellas áreas en las que puede ofrecer un mayor valor añadido, en las que puede remover los obstáculos que impiden que las inversiones alcancen todo su potencial, en las que existen situaciones subóptimas o donde se pueden detectar pequeños fallos de mercado. Pero, lógicamente, nuestro papel, siendo muy importante como lo es en esta transición energética, pues lógicamente también hay que ponerlo en perspectiva. El BEI, como se indicaba, aprobó a finales de 2019 un nuevo marco de actuación en el ámbito de la energía, del cambio climático y de la sostenibilidad medioambiental, incrementando de manera drástica el nivel de ambición en las próximas décadas. Este nuevo marco incluía 3 aspectos clave. Por un lado, el BEI se comprometía a movilizar el equivalente a 1 billón de euros de inversiones en acción climática y sostenibilidad medioambiental en la década entre 2021 y 2030. En segundo lugar, se comprometía a incrementar progresivamente el porcentaje de su financiación que se dedica a la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad medioambiental hasta alcanzar el 50% de sus operaciones en 2025. Por dar una idea, en 2020 este porcentaje se situaba en el 37%, pero hace apenas 2 años estaba alrededor del 30%, ¿no? Con lo cual es un incremento también muy significativo. Y, en tercer lugar, el BEI se comprometió a alinear todas sus actividades de financiación a los principios y objetivos del Acuerdo de París desde finales de 2020. Y básicamente estableciendo una guía completa, digamos, de actividades y de inversiones que se consideraban compatibles con los escenarios climáticos del Acuerdo de París, y en particular con el objetivo de limitar el incremento de la temperatura a 2 grados centígrados y realizar los esfuerzos necesarios para que este incremento se sitúe más bien alrededor de los 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales. Como parte de este triple compromiso, a finales de 2020, es decir, apenas hace unos meses, el BEI aprobó su nueva hoja de ruta como Banco del Clima, que consiste a grandes rasgos en un plan a 5 años para el Grupo BEI que permita apoyar una recuperación verde a partir de la crisis del COVID-19, apoyar el Pacto Verde Europeo, establecer una categorización de las actividades que el BEI puede apoyar y aquellas que no puede apoyar, y que de alguna manera podemos decir que está llamado a convertirse en el estándar de referencia entre las instituciones financieras para la alineación con los objetivos del Acuerdo de París, como de hecho ya se está produciendo, y muchas de estas entidades financieras están adoptando compromisos y objetivos, yo diría que similares. Aparte de la hoja de ruta en sí misma, a mí me gustaría también resaltar algunos de los mensajes que durante la consulta pública y la consulta con las partes interesadas de esta hoja de ruta se pusieron de relieve y se pusieron de manifiesto. En primer lugar, hubo mucho énfasis en la necesidad de incrementar los esfuerzos de adaptación con acciones específicas y prioritarias, iniciativas que previsiblemente se desarrollarán y se mejorarán a la luz de la próxima estrategia de adaptación de la Unión Europea. Es decir, durante mucho tiempo hemos puesto los esfuerzos en la mitigación, pero creo que cada vez es más necesario y más urgente que las actuaciones en materia de mitigación se complementen con actuaciones en materia de adaptación al nuevo escenario climático. En segundo lugar, se nos señaló oportunamente la necesidad de que el BEI aumente también las inversiones en tecnologías más innovadoras, incluyendo la investigación en sus etapas más iniciales, pasando por la financiación de proyectos de demostración de pilotos de tecnología, y también complementada con el soporte para nuevos modelos comerciales, tales como el almacenamiento de baterías, modelos de respuesta de demanda, o de carga eléctrica o de hidrógeno bajo en carbono. En tercer lugar, se nos señaló también la importancia de reducir el costo de capital a largo plazo en las infraestructuras verdes. Esto puede parecer
un comentario muy evidente, pero a veces olvidamos que gran parte de la transición energética se basan sobre tecnologías que son muy intensivas en capital, en inversiones iniciales, y por lo tanto el costo de capital a largo plazo, efectivamente el costo de capital es una de las variables fundamentales. Finalmente, en cuarto lugar, se nos señalaba la importancia de la agregación, de la escalabilidad y de la replicabilidad de los proyectos para incrementar la escala. En este sentido, hay que decir que si bien y el sector eléctrico es uno de los ejemplos de ellos, hay inversiones que por su tamaño o por su volumen, digamos, están justificadas ya de por sí. Una participación de un banco del tamaño del BEI o de otras instituciones financieras. Hay otros sectores en los que el pequeño tamaño de las inversiones, y estoy hablando, por ejemplo, pues la renovación energética de edificios, pero también puede ser el caso de las baterías eléctricas, obligan a buscar mecanismos de agregación y de escalabilidad para alcanzar un volumen suficiente que justifique, digamos, la escala, por economías de escala, la intervención de entidades financieras de este tamaño. Y finalmente señalar, y esto yo creo que es uno de los aspectos tal vez más interesantes, dentro de nuestra hoja de ruta como Banco del Clima, y como indicaba dentro de nuestra categorización de las actividades que consideramos sostenibles y que consideramos alineadas con el Acuerdo de París, se nos señalaba también la importancia de establecer criterios rigurosos, pero al mismo tiempo verificables, de nuestras contrapartes. Como indicaba Marina en la introducción, hay muchos agentes en el sector energético que están ya llevando a cabo una transición desde sectores más intensivos en carbono hacia sectores más sostenibles, y tener una visión clara de cuáles son los horizontes de transición por parte de estas contrapartes, qué podemos exigir y en qué medida podemos promover estas transiciones, es un elemento, yo creo que fundamental para establecer requisitos exigibles y al mismo tiempo verificables. Dicho todo esto, tampoco significa que el BEI haya empezado ahora a apoyar las acciones al cambio climático, más bien todo lo contrario. La sostenibilidad ha estado en el centro de las actividades del BEI desde hace mucho tiempo. La integración de las consideraciones medioambientales, climáticas y sociales. El BEI fue el primer emisor de bonos verdes en el año 2007, ha sido también pionero en bonos de desarrollo sostenible, y de hecho, simplemente por dar una cifra, indicar que desde el año 2012 el BEI ha financiado alrededor de 200.000 millones de proyectos de acción climática. Ha habido una serie de sectores clave o tractores dentro de la acción climática. La eficiencia energética y las energías renovables son quizás los más representativos, junto al transporte. Desde el año 2015, de hecho, las actividades para eficiencia energética y energías renovables han alcanzado, la financiación de estas actividades por parte del BEI ha alcanzado un total de 50.000 millones, a los que habría que sumar 15.000 millones adicionales para redes eléctricas. El banco apoya proyectos dentro de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, en Asia, América Latina y África, y me gustaría destacar en este sentido el papel fundamental que el sector eléctrico está llamado a tener en prácticamente todos los escenarios de decarbonización que se dibujan, ¿no? Yo creo que hay una estrategia de decarbonización muy clara por la que ya están apostando todos los países, que pasa por la descarbonización primero del sector eléctrico, donde se ha avanzado muchísimo y existen previsiones de que se siga avanzando en los próximos años, pero al mismo tiempo por la electrificación de otros sectores, como el sector del transporte o incluso el sector de edificios, el sector de edificación, el sector de calor doméstico e industrial. En el caso de la actividad del Grupo BEI, como decía, aparte de las actividades de clima, sí me gustaría destacar también la importancia que históricamente ha tenido las inversiones en España, la financiación de proyectos en nuestro país. Históricamente España ha sido uno de los países que ha recibido un mayor volumen de financiación BEI. Solo en el año 2020 se firmaron 8.500 millones de euros de financiación para 98 operaciones en España, siendo España el país con el mayor volumen de financiación aprobada
en respuesta a la crisis sanitaria y económica derivada del COVID. En el caso de España, y por quinto año consecutivo, el BEI aumentó el porcentaje de su actividad destinada a cambio climático, a proyectos de mitigación y adaptación, alcanzando el 38%, el equivalente a 2.850 millones de euros, con un incremento de 9 puntos con respecto al año anterior. Entre los proyectos, he dicho que eran 98, hay de muy diverso tipo. Hay proyectos de transporte, eficiencia energética, de energías renovables, de modernización de la red eléctrica. Hay proyectos diferentes en cuanto al instrumento financiero utilizado y hay proyectos muy diferentes en cuanto al sector. Simplemente por señalar unos cuantos, durante el año pasado pues, apoyó la generación de electricidad a partir de fuentes renovables a través de instrumentos de financiación corporativa, por ejemplo, un préstamo marco con Iberdrola para apoyar 2 gigavatios de capacidad eólica y solar en España, en cuya financiación participó el BEI con un préstamo de 600 millones de euros, financiación estructurada para 2 plantas solares fotovoltaicas de 480 megavatios ubicadas en Talayuela, en Extremadura, y en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, con una financiación del BEI de 400 millones de euros. También hemos participado en el desarrollo de tecnologías innovadoras, financiando uno de los primeros proyectos eólicos marinos a escala comercial con cimentaciones flotantes en Portugal. Estamos participando en la ampliación de las redes eléctricas y modernización de las principales redes de transporte por parte de Red Eléctrica de España, así como en las interconexiones internacionales con Portugal y con Francia. Y finalmente también el BEI participó en la aprobación de líneas de financiación innovadoras como hipotecas verdes, por ejemplo, con Unión de Créditos Inmobiliarios, con UCI, con BVA y con Bankia, para promover la financiación a largo plazo hipotecaria para la rehabilitación de edificios, que es uno de los sectores que, de acuerdo con diferentes estudios, presentan un mayor potencial para la reducción de sus emisiones y de su huella climática. España ha adoptado objetivos muy ambiciosos en materia de clima y de energía. El Plan Nacional de Energía y Clima presentado por parte del Gobierno español ha merecido una nota muy alta por parte de las autoridades comunitarias. Los sectores de energía y clima también tienen un protagonismo muy destacado en el plan de recuperación presentado por España. En todos ellos se prevé una significativa participación, incremento de las energías renovables, unas importantes inversiones en materia de eficiencia energética, sobre todo de edificación residencial. Las inversiones totales se calculan que ascienden a 240.000 millones de euros entre 2021 y 2030. Y en todos estos sectores, como decía, el BEI ha tenido una participación destacada hasta ahora y nuestra intención, por supuesto, es que esta participación no solamente se mantenga, sino que se incremente a lo largo de los próximos años. Y sin nada más que añadir, simplemente reiterar de nuevo las gracias por la posibilidad de participar hoy y, por supuesto, encantado de contestar a cualquier pregunta que pueda surgir posteriormente durante la mesa redonda o el turno de intervenciones. Muchas gracias, Isidoro, por esta base, este repaso que nos has dado de la situación actual del BEI, de su visión, ampliada también, como has comentado, esas contrapartes y decirnos, bueno, que no es nuevo del BEI y todo lo que habéis estado haciendo en estos últimos tiempos aquí en España. Para sin más dilación, vamos a comenzar con la mesa de debate, con los 4 ponentes excepcionales que tenemos, comenzando por David Noguera, de Banc Sabadell, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona y PDG por el IES. Su experiencia profesional se ha centrado en el Banco Sabadell, entidad con la que está relacionado desde el año 1991, ocupando distintas responsabilidades directivas en las áreas de riesgo, corporativa, capital riesgo, project finance y financiación estructurada. Actualmente es subdirector general del banco y director de financiación estructurada, contando con un equipo de más de 130 profesionales, con presencia en 18 ciudades de 8 países, en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, México, Perú, Colombia y Singapur,
organizados por equipos especializados en financiación, project finance, asset finance, commercial real estate, sindicación, financiación corporativa, trade finance y LBO. Actualmente dirige también Global Financial Institution, que canaliza toda la relación con entidades financieras internacionales para desarrollar la operativa internacional del Grupo Sabadell. Es miembro del Consejo de Administración de Cofides y en su etapa de capitán riesgo ostentó diversos cargos en consejos de administración en las participadas del grupo, cargos que actualmente no ostenta. David, para comenzar, ¿cómo ves tú en la práctica cómo se incorporan los criterios de sostenibilidad en las financiaciones estructuradas? Cuando quieras, por favor. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros a EDEC haber contado con Sabadell para esta jornada. Bien, yo voy a intentar ser breve para ceñirme al tiempo que me ha marcado Paloma, porque podría, como esto me gusta, podría estar toda la tarde como todos aquí hablando. Pero yo diría de que hace unos años, de alguna forma, recibimos el encargo como sector financiero de que teníamos que ocuparnos de poner un poco, no sé si la palabra es poner un poco de orden o sí de poner un compromiso e impulsar más todo lo que es financiación sostenible. Todo esto, hoy todos tenemos nuestra política de sostenibilidad, lo que hacemos, digamos, individualmente, lo que promovemos, los productos que sacamos, etcétera, ¿no? Es decir, esto ha sido así, pero me gustaría dar una visión más pragmática, visión que ya empezó, yo creo, de forma importante en el 19. Sufrió un ligero parón por la pandemia, pero sigue. Yo creo que está volviendo y además con más auge y con más ímpetu que nunca. Y voy a explicarme. Si contamos que financiación estructurada significa hacer trajes a medida a largo plazo, financiaciones a largo plazo, o sea, y que ya todos hemos entendido, porque hace unos años, no sé cuántos, pero hace unos años cuando se hablaba de sostenibilidad, todos, al menos yo, asociábamos a algo verde, ¿no? O medio ambiente, sostenibilidad medio ambiente. Que sí, pero además sostenibilidad es esto, es el tema ambiental, es el tema social y también es el tema económico, ¿no? Es un concepto mucho más potente, ¿no? En este sentido, todas las compañías industriales de servicio, todas son susceptibles de poder tener una financiación sostenible. Evidentemente nosotros, no voy a hablar de ello ahora, pero claro, nuestro gran paradigma de todo el tema ha sido el mundo de las renovables, todo este mundo de proyectos. Claro, esto es un mundo que además que estamos muy metidos y como país España es un líder mundial de ello. Pues aparte de esto, yo ahora me quiero referir más a todo la otra parte de empresas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que todas las empresas tienen consumos energéticos, tienen consumos de agua, tienen consumos de materias primas, algunas tienen consumo de plástico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre con ello? Y todas tienen personas dentro, y todas tienen políticas, y todas tienen, decir, en todas se pueden aplicar o buscar unos KPIs que sean fáciles de medir, que sean fáciles de luego de poder traquear, de poder seguir a largo plazo, y en el que se puedan adoptar unos compromisos de decir, oye, pues yo me comprometo tampoco hay que complicarse mucho la vida, pero yo me comprometo a reducir un X% mi consumo de esta materia prima que consideramos pues que su menor consumo nos ayuda desde un punto de vista sostenible, ¿no? Y esto es posible, es un ejercicio que hay que hacer y es posible. ¿Por qué estás teniendo éxito? Bueno, nosotros en la práctica hacemos esto, luego hay una pequeña bonificación en el margen de las operaciones. No se hace por la bonificación del margen de las operaciones, porque hoy nosotros tampoco tenemos bonificación en cuanto a consumo de capital o a acceso a unas bonificaciones por estas operaciones. Pero sí que ocurren, digamos, dos efectos que me atrevo a decir muy importantes. Uno es que en todo este proceso siempre acabas encontrando un ahorro. O sea, desde un proceso de reflexión se acaba encontrando un ahorro. Y esto, yo creo que al final, aparte de que nos guste o no nos guste el tema sostenible, pues sí cumple también con esta tercera pata económica que siempre lo olvidamos. Esto ayuda de que el tema sea mucho más potente. Pero es que lo que le da la potencia hoy a todo el mundo de finanzas sostenibles es de que los inversores, porque en el mundo hay muchísimo dinero, hay muchísimos inversores que están dispuestos a invertir y llevamos años que faltan
hay más déficit de proyectos que de dinero para invertir, pues los inversores sí que tienen mucha sensibilidad al tema sostenible. Es decir, hoy el dinero le importa saber dónde se coloca, le importa saber que el subyacente dónde está sostenido. Voy a poner un ejemplo voy a poner dos ejemplos. Uno es propio del banco. Nosotros en septiembre sacamos un bono verde, 500 millones, se colocó en nada, con, no sé, 5 o 6 veces más demanda de lo que estábamos ofreciendo. Nadie pensó en aquel momento, en septiembre, si el Sabadell sacaba 500 millones, si estaba bien, si estaba mal, si lo necesitaba. Bueno, es decir, ¿qué tenía este bono? Bueno, pues que debajo tenía todo un subyacente de proyectos renovables en España, ¿no? Claro, ostras, pues alguien, esto es un ejemplo, si me permitís, pero a alguien le importa, ¿no? Estuve en plena pandemia visitando telemáticamente un cliente que exporta un 60% de su producción. Se estaba contando las dificultades que tenía, bueno, pero que aún así capeaba, líder en un nicho de mercado. Y dije, oye, ¿por qué no hacemos una financiación sostenible? Y dije, ostras, pues claro, porque todos tus clientes, todos tus clientes tienen sensibilidad a este tema. Entonces, esto ayuda. ¿Qué ocurre también? Que el regulador también nos marca a nosotros. Hoy nosotros en nuestra casa tenemos proyectos, los sectores verdes y tenemos sectores marrones. Hasta ahora estamos limitando. Esto llegará un momento en que todo nos llevará a que tengamos una conciencia colectiva mucho más profunda en cuanto a la sostenibilidad y discriminemos, ¿no? Discriminemos en el sentido de decir, oye, yo ciertos sectores o no voy a estar, o voy a estar limitado, o voy a aplicar un tema de precios pues distinto en función del sector. Y yo creo que esto es lo que me gustaría resaltar, de que es posible hacer financiación sostenible más allá de lo que ya es sostenible de per se, como todas las renovables, y que, cuidado, que ahora, aparte de la conciencia de uno mismo, de consumidores, de todo, los grandes inversores lo tienen muy en cuenta. Y hasta aquí. Muchas gracias, David, por tu contestación. Vamos a seguir la mesa con Ricardo Arias, de BlackSat. Ricardo cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores de energía e infraestructuras, enfocado en el desarrollo y financiación de empresas y proyectos en más de 30 países en Europa, América, Asia y África. Su experiencia se ha centrado en inversión y asset management de infraestructuras, principalmente en el segmento de energías renovables, desarrollando en grandes organizaciones como Endesa, Enel, el Banco Mundial, International Finance Corporation y la gestora de fondos Brookfield, uno de los mayores inversores, como sabéis, en activos de generación renovable a nivel global y también en España. Actualmente es socio y director general de la firma BlackSat Asset Management, con la que está constituyendo varios vehículos de inversión sostenible en España para invertir principalmente en renovables y contribuir a los objetivos de crecimiento de estas tecnologías y la reducción de emisiones comprometida por la Unión Europea. Ricardo es ingeniero industrial de ICAI, MBA por INSEAD y máster en finanzas de la energía por la Universidad de Alcalá de Henares. Ricardo, en BlackSat estáis actualmente levantando un fondo de capital riesgo para invertir en renovables, dirigiéndoos tanto a segmento institucional como a segmento minorista español a través de la banca privada. ¿Cómo percibes que ha evolucionado la dimensión de sostenibilidad en las inversiones y el ahorro en España en los últimos años? ¿Y qué importancia tiene en la actualidad esta componente en la toma de decisiones? Ricardo, cuando quieras, por favor. Pues muchas gracias, Paloma, y bueno, gracias en general pues a toda la asociación por la invitación y por permitirme también compartir un poco de mi experiencia. Pero bueno, como David ya se ha centrado un poco más en la parte de financiación y el atractivo por el segmento institucional, si queréis yo me centro un poco más en el ahorro y en la parte o en el segmento minorista. Entonces, dando un paso atrás, yo creo que todos coincidimos que culturalmente España pues pertenece a un entorno que es el de la Unión Europea, en el que ya llevamos muchos años asentados en una pues cierta sensibilidad pues tanto medioambiental como social, ¿no? En la parte social pues a nadie ya le extraña, pues ya hay un consenso en el acceso a una educación y una sanidad de calidad que sea universal.
Y en la parte medioambiental, pues dimos pasos como país, compromisos del tipo del protocolo de Kioto o incluso el plan de renovables ya pues hace más de 15 años en la administración Zapatero. Entonces yo creo que en la ciudadanía, en el ámbito empresarial y en el regulatorio llevamos mucho ya con estos conceptos muy asentados. Donde había tal vez menos, se había adoptado menos es en la parte financiera. Es decir, España pues no teníamos un mercado tan desarrollado, tan sofisticado desde el punto de vista de productos de inversión. Generalmente había una cierta pues, reticencia por productos alternativos y líquidos de más largo plazo, tal vez también pues, porque muchos de esos planes de jubilación o de ahorro pues, confiamos en ese apoyo de la seguridad social y están en manos de una gestión pública. Pero yo creo que entre pues, esa versión a dedicar más ahorro a largo plazo y segundo, la percepción de la sostenibilidad tenía un coste, es decir, por ejemplo, la experiencia de los subsidios de ese plan de renovables con una tecnología que era todavía inmadura. Bueno, pues sufrimos la escalada del déficit de tarifa famoso y vimos que todo eso tenía un coste que en algún momento pues, tendríamos que asumir, pues tanto los pagadores de impuestos como los consumidores de energía. Yo creo que ha habido una cierta reticencia a considerar inversiones sostenibles como un producto atractivo, pero eso ha cambiado. Ahora mismo estamos en un proceso de transformación muy grande. En nuestra sociedad, pues conceptos como la movilidad, la digitalización o la democratización de los servicios, ¿no? Pues desde la comunicación, el transporte, el turismo, pues son palabras que ahora mismo entran dentro de pues, nuestras relaciones mercantiles y también de nuestras decisiones de inversión. Y la sostenibilidad es otro de ellos. Creo que ya nuestra sociedad ha madurado y ya hemos asimilado que aunar objetivos de mayor rendimiento financiero a largo plazo pues no están reñidos con los de un impacto social positivo, el crecimiento sostenible y una transición hacia una sociedad que sea más eficiente y menos contaminante. Entonces, a día de hoy, pues claramente tenemos un mercado, y lo estamos viendo, también apoyado por una regulación. Mencionaba en la introducción el reglamento que entró en vigor en el 10 de marzo sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el ámbito de los servicios financieros. Y eso para mí ha sido un antes y un después. Es decir, en el último año yo he percibido como en la banca privada se demandan productos sostenibles. Es decir, ya consideramos que no solo la rentabilidad y, bueno, pues en general la sostenibilidad está muy ligada pues, a una medición y un impacto más a largo plazo, pero no solo buscamos esos retornos, sino también que cumplan con todas estas dimensiones, porque como sociedad ya lo estamos demandando y forma parte de nuestro marco de referencia en la toma de decisiones de inversión, con lo cual, pues por eso han crecido pues un montón de fondos de capital riesgo, porque todavía no tenemos un mercado de fondos de infraestructura como tal, pero hay muchos en España y muchos más que no solo se dedican a infraestructuras y a renovables, sino, bueno, pues hace un mes leía en un artículo que la CNMV ya consideraba que a corto plazo entre los fondos ya clasificados como sostenibles y los que habían solicitado reclasificarse al amparo de esta nueva normativa iba a haber del orden de 130. Con lo cual, claramente es algo que está y que se demanda por toda la sociedad. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante. Vamos a seguir con la mesa, introduciendo ahora a Álvaro Pérez de Lema de Saet Agil, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico, con una primera etapa en Endesa y desde el 2014 en Saet Agil, ahora ocupando la dirección general de la compañía. Álvaro es, a su vez, ingeniero industrial del ICAI y tiene un máster de empresas por MIT Sloan. Como sabéis, Saet Agil es una filial del grupo Brookfield Renovable que cuenta con más de 1000 megavatios de capacidad instalada en España, Portugal y Uruguay.
Álvaro, en Saeta Yield tenéis claro que la sostenibilidad es un valor para todas las actividades que desarrolla la empresa, pero también lo son para vuestros accionistas. ¿Cuáles son los criterios de inversión de vuestros accionistas a este respecto? Cuando quieras, por favor. Sí, que hay. Buenas tardes, Paloma. Lo primero que quería es agradecer a ELEC, a Marina y a Paloma por la invitación a esta ponencia. Y efectivamente, pues los criterios de inversión de nuestro accionista, que en este caso es Brookfield Renewables o Brookfield Renovables, pues cada vez están variando más del puro criterio de rentabilidad financiera a otro tipo de criterios que quizás antes llamábamos de responsabilidad social corporativa y que ahora, bueno, pues todos estamos empezando a denominar como ESG. Hemos incorporado quizás más el componente medioambiental y de sostenibilidad a lo que era la antigua responsabilidad corporativa. Y sí que está habiendo una transformación en los requerimientos de Brookfield en este sentido. Si miramos un poco la etapa histórica de Brookfield, siempre ha tenido, desde hace muchos años, ha tenido una unidad de inversión en activos de generación renovable, principalmente producción hidráulica, eólica y fotovoltaica, pero es que esto está cambiando de una forma muy sustancial. Ahora mismo, por ejemplo, Brookfield está lanzando un nuevo fondo de unos 8.000 millones de dólares que se le ha llamado Brookfield Global Transition Fund, que lo que busca tiene un objetivo ya no de renovables, sino de descarbonización. Se da un salto y ahí, bueno, pues estamos viendo cómo se está transformando la forma de ver este mercado. Antes, por ejemplo, lo que se está redefiniendo son los mercados objetivo. Antes teníamos como objetivo pues invertir, como apuntaba, en generación renovable y ahora estamos ampliando este concepto a todo lo que sea transición ecológica y descarbonización. Y en ese sentido, pues los fondos que se levantan se van a invertir en activos que ya no son, que podrían ser también de generación renovable, pero no tienen por qué ser. Y bueno, pues estamos viendo, digamos, o analizando inversiones en energía distribuida, en almacenamiento, en smart grids, en procesos de transformación de lo que antes alguien ha denominado, digamos, industrias marrones a transformarlas a industrias verdes y no tienen por qué ser de electricidad. Y eso empieza a entrar dentro del abanico o digamos, enfoque de inversión que puede tener Brookfield Renovables. Por otro lado, también se está viendo una gran presión por parte de la organización y por parte de los inversores de la organización por tener parámetros y objetivos que estén asociados a, digamos, a la reducción de emisiones. Ya no solo se mira la rentabilidad financiera de una inversión, que desde luego se mira, pero también se mira o se fijan para cada una de las inversiones objetivos de descarbonización, de forma que compagines las dos finalidades, el obtener una rentabilidad y el obtener, digamos, una reducción o una contribución a la descarbonización. Se están reforzando los equipos, pues recientemente se incorporó al equipo a Mark Carney, que era el gobernador del Banco de Inglaterra y que colabora con con las Naciones Unidas en todo lo que es el programa de acción climática y finanzas. Y pues como podéis ver, pues se está recogiendo el guante y la presión social de que no solo se mire, como digamos de la comunidad inversora, no solo se mire la rentabilidad, sino de que se empiecen a incorporar todos estos criterios de descarbonización y de contribución a la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Álvaro. Antes de terminar esta primera ronda de preguntas, recuerdo al público que podéis formular vuestras preguntas a través del chat del Teams. Vamos a concluir esta primera ronda con Pablo Pérez Montero de CaixaBank, que es un profesional con más de 16 años de experiencia en banca corporativa y de inversión, ocupando diferentes posiciones y exposición internacional en una variedad de industrias y geografías. Licenciada en Administración de Empresas por CUNEF y MBA por el Instituto de Empresa. Lideró y gestionó servicios de asesoramiento y financiación estructurada transversal como responsable de finanzas sostenibles en CaixaBank, liderando esta área del banco a nivel global que promueve la implicación de soluciones de financiación sostenible para clientes corporativos e internacionales. Previamente ocupó el cargo de director ejecutivo y jefe de finanzas corporativas y de adquisiciones en Santander, Chile, siendo miembro del equipo de gobierno global de finanzas sostenibles. Adicionalmente, ocupó cargos en cobertura global de clientes, corporate lending y project finance en BBVA, España y Chile.
Pablo estableció relaciones corporativas con los principales actores de diversas industrias en Europa, Latinoamérica y Asia y participó activamente en la creación y análisis de proyectos, acuerdos corporativos y nuevas oportunidades comerciales para clientes corporativos en todo el mundo. Actualmente es responsable de financiación sostenible. Pablo, ¿cuál es tu visión general de las finanzas sostenibles? Variables más relevantes a nivel de mercado global, rol que estamos jugando los bancos en su impulso y qué efecto ha tenido el COVID en 2020 y previsión para el 2021. Pablo, cuando quieras, por favor. Gracias por la introducción, gracias a y a todo su equipo por contar con CaixaBank y nuestra opinión en este foro y por el interés pues que ha planteado tanto en redes como en la divulgación del mismo. Como ya han avanzado algunos de los ponentes, el mundo de las finanzas sostenibles ha supuesto un cambio de paradigma relevante y profundo en toda la industria en los últimos años, con niveles de crecimiento muy importantes que se han fundamentado en las fuerzas o en la presión que están ejerciendo los diferentes actores que rodean a nivel global todo este mundo. El primero y probablemente más importante, sobre todo si lo vemos desde la perspectiva de Europa, es el regulador. Desde la Unión Europea se ha incentivado de manera muy relevante, desde el Acuerdo de París en el año 2015 con la Agenda 2030, como con la creación del grupo de expertos y el acuerdo y compromiso de la Unión Europea que fundamentan el famoso European Green Deal. Y recientemente, en 2021, la entrada en vigor de los reglamentos de divulgación de información y el reglamento de taxonomía han convertido en una práctica exigencia la incorporación de las variables de sostenibilidad en el día a día de las empresas. Esto no solamente se extiende a las compañías industriales o de servicios que realizan actividades que directamente afectan o llevan el producto a los clientes, sino también aquellos otros actores que alrededor de ellos jugamos un rol de una u otra manera. Aquí hay otros dos elementos críticos en esta evolución, que son los inversores, antes comentados también por otro de los ponentes, que poco a poco han ido incorporando de manera más relevante los criterios ESG en sus estrategias de inversión. Buscan con ello portfolios más resilientes, estables en los ratios financieros, mayor resiliencia a periodos de crisis o volatilidad y con un mayor nivel de alineamiento con las variables de sostenibilidad, buscando estabilidad de largo plazo. Y un reflejo idéntico de todo ello es lo que buscamos desde las entidades financieras, que no es sino buscar la estabilidad y el crecimiento sostenible de nuestros clientes, y es por ello que promovemos a través de áreas como la que tengo la oportunidad de dirigir yo en CaixaBank, la incorporación de variables de financiación sostenible a los productos tradicionales de financiación. A nivel global, el mercado ha evolucionado de manera muy potente. Estamos hablando de un mercado de préstamos vinculados a parámetros de sostenibilidad que alcanzan un volumen total de 200.000 millones, que han crecido en porcentajes superiores al 25% desde 2017, con un especial crecimiento en 2020, donde, como antes mencionabas, el COVID, la pandemia ha supuesto un efecto acelerador en toda esta industria. Todos los planes de reconversión, las líneas de liquidez y las refinanciaciones llevadas a cabo por muchas compañías han sido, en muchos casos, incentivadas o conducidas a través de estructuras de financiación sostenible, habiendo crecido el mercado con respecto a 2019 en más de un 25%. Si esta misma proyección la extendemos al mercado de bonos, donde nos encontramos ese famoso apetito inversor que antes hemos comentado en cuanto a sus criterios de inversión, nos encontramos un mercado de prácticamente el doble en volumen que el de préstamos, con un mayor track record, ya que nació en torno a 2013-2014. El mundo de los préstamos tuvo un nacimiento más incipiente a finales del 16 y el 17. Y este mercado de bonos que mencionaba tiene un volumen total de unos 520 billions globales. El crecimiento en 2020 ha sido exponencial, ha sido en torno al 130%. Los bonos sociales han tenido probablemente gran culpa de ello al haberse multiplicado por 12 el volumen de emisión
que incorpora variables de esta segunda sigla de ESG, la S, que hasta entonces permanecía ligeramente dormida o a expensas del protagonismo elevado que estaba ejerciendo la variable medioambiental, ¿no? Con un track record más amplio y con todas las inversiones ligadas al mundo de renovables, que si bien continúan siendo sin duda el motor de las finanzas sostenibles, son ya una variable que comparte en cierto modo el protagonismo tras la pandemia con esta variable social y toda la emisión de bonos que han ido conducidos a mitigar los efectos del COVID en poblaciones afectadas, en industrias puntuales o en geografías que han sufrido especialmente este efecto. Europa sigue ejerciendo una posición de liderazgo relevante en ambos mercados, con un 65% de la cuota en emisiones de bonos y con un 70% de cuota si hablamos de préstamos. Se prevé un auge potente de Estados Unidos en todo este mundo, fruto del nuevo enfoque de la administración Biden y la convergencia de Estados Unidos de nuevo al Acuerdo de París, lo que está implicando ya en estos primeros meses del año la incorporación de políticas e iniciativas que van a conducir sin duda a las entidades financieras, a los inversores, lo que es más importante, al conjunto de compañías del espectro empresarial de ese país hacia una práctica más habitual del mundo de las finanzas sostenibles. Los bancos en ello, como antes mencionábamos, juegan un papel crítico. Somos canalizadores naturales del capital y de la financiación y, por tanto, incorporar todos estos criterios que desde el regulador nos exigen y desde el inversor y desde el cliente nos piden, son variables críticas a la hora de diseñar la propuesta de valor que trasladamos hacia nuestros clientes. Y es por eso que promovemos la incorporación de soluciones de financiación sostenible, como antes mencionaba, habiendo movilizado más de 12.000 millones en el año 2020, 3.500 de ellos basados en renovables, que como podéis percibir son el motor principal de todo este mercado de movilización de fondos, pero no el único, donde los préstamos vinculados a variables o KPIs ESG, préstamos corporativos de naturaleza varia, han supuesto también una cuota muy relevante, con cerca del 30% de esta cifra, así como toda la movilización en bonos de alguna tipología sostenible, es decir, verdes, sociales o temáticos, que nos han colocado como quinta entidad en Europa en finanzas sostenibles y novena global por los rankings de Refinitiv y Bloomberg. Por nuestro lado, este es básicamente el mensaje que queremos lanzar. Es como vemos el mercado y todo ello nos conduce o nos posiciona frente a lo que viene por delante, que es pues una evolución de la industria energética potente con la aparición de nuevas tecnologías de generación y con el crecimiento relevante de las industrias o de las tecnologías de generación renovable, así como en otras industrias como el transporte o como el real estate, la edificación, como el retail, que cada vez tienen incorporados factores de sostenibilidad de manera más relevante en su actividad y en el día a día. Muchas gracias, Pablo. Enhorabuena por esas posiciones en el ranking. Vamos a hacer una segunda ronda de preguntas justo antes de entrar en el debate con el público. Sí que os pediría, por favor, mucha concreción en vuestras respuestas. Ricardo, por favor, hace unos años tú trabajaste en el Banco Mundial, el mayor banco multilateral de desarrollo y uno de los promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles adaptados en 2015 por Naciones Unidas. Desde tu experiencia, ¿cómo se está apoyando el desarrollo y la inversión sostenible desde este tipo de organizaciones multilaterales y cuál está siendo su contribución a este gran reto? Cuando quieras y breve, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, el Banco Mundial pues ha sido pionero, ¿no?, en el impulso del desarrollo sostenible a nivel global, desde que pues cambió sus objetivos por los de acabar con la pobreza extrema y acelerar la prosperidad compartida, pues intervino en el desarrollo y en la defensa de esos primeros 8 objetivos del milenio, que pues en 2015 se extendieron esos 17 objetivos de desarrollo sostenible.
junto con el resto de países, fue uno de los impulsores de la definición y la identificación de estos objetivos. Y, de hecho, su propia estructura, pues tanto desde el punto de vista de sus prácticas globales como sus temáticas, pues incorpora y se centra en conseguir mejorar, pues a nivel, sobre todo, del mundo en desarrollo, que es el principal objetivo de inversión, de promoción y desarrollo del Banco Mundial, pero que acaba teniendo su trasfondo también en el mundo OCDE, ¿no? En particular, yo creo que uno de los principios a destacar es de la rama privada del Banco Mundial, que es el IFC, el International Finance Corporation, que definió hace años ya lo que son los principios de Ecuador. Los principios de Ecuador pues no son solo los principios que tradicionalmente pues estamos hablando tanto en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible, sino son unos principios que al final guiaban al IFC en la toma de decisiones de inversión y de financiación de cualquier proyecto de empresa. Y no solo pues, estamos hablando de los tradicionales, como decía, pues la acción climática, etcétera. En la parte social, pues habla en concreto de detalles, pues como es pues, los temas más del ámbito laboral, es decir, pues temas que ahora son bastante aceptados en todos los ámbitos, ¿no? No explotación del trabajo infantil o el reasentamiento pues de comunidades o el respeto por el patrimonio cultural o las comunidades indígenas. Hay muchos parámetros que al final han establecido una serie de estándares en el ámbito de la sostenibilidad y que se han ido adoptando por el sector privado en sus prácticas y en sus decisiones de inversión. Yo destacaría que como, bueno, pues tal vez de cuarto punto, pues en la gestión de fondos, es decir, dado que el Banco Mundial, pues como organismo multilateral, es depositario y gestor de muchos de los fondos comprometidos a nivel pues multinacional, es decir, pues en las conferencias de Naciones Unidas por acción del cambio climático, por ejemplo, pues hay una serie de fondos, el Global Infrastructure Facility o el Climate Investment Fund, entre ellos que son pues, de un tamaño, hablamos de miles de millones, que tratan de apoyar con acciones de mucho tipo, divulgación, inversión, cobertura de gap y atraer inversión hacia estas pues, infraestructuras, en estos dos casos, pero en todos los ámbitos. Y ya por terminar, en nuestro caso, bueno, pues Black-Scholes, por ejemplo, nos guiamos por esos principios de Ecuador en la toma de decisiones de inversiones, pero también en la parte de objetivos de desarrollo sostenible, pues tenemos 8 identificados en los que nosotros trabajamos activamente. Aparte de pues las instalaciones tradicionales renovables de solar fotovoltaico, pues uno de nuestros valores diferenciales son las instalaciones sobre cubierta. Bueno, pues buscamos promover y desarrollar esa generación distribuida en el ámbito de nuestras ciudades en España y que abordan pues, 2 dimensiones, por ejemplo, de pues, un consumo y una producción responsables, el desarrollo sostenible de nuestras comunidades y nuestras ciudades o la innovación en la parte de la industria y de la infraestructura, que son 3 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Con lo cual, yo creo que hay muchas formas en las que el Banco Mundial pues, ha sentado, pues, como digo, estándares que al final venimos adoptando todos pues como principios básicos que rigen nuestra actividad empresarial e inversora. Muchas gracias, Ricardo. Álvaro, el uso de instrumentos de financiación verde a la hora de realizar proyectos y financiarse está creciendo de manera muy rápida. ¿Consideráis estos instrumentos adecuados para vuestras necesidades? Muy rápido, por favor, Álvaro, que no nos da tiempo. Claro que sí. No, a ver, la financiación verde, los green bonds o los long bonds es un mercado que, como ha apuntado antes Pablo, está creciendo de una forma tremenda y desde luego sí que entran dentro de nuestras alternativas de financiación, y porque entre otras cosas tienen la misma tendencia de sostenibilidad que nosotros tenemos. En Brookfield, de hecho, se cuenta ya con varios proyectos de financiación verde. Es cierto que en Saeta, aunque hemos analizado y explorado alternativas a la hora de refinanciar activos renovables, no hemos llegado a cerrar ninguna
financiación verde. También es verdad que la finalidad y el objetivo de Brookfield es el proyecto en sí, que el proyecto sea sostenible. Si la financiación puede ser sostenible, fenomenal. Pero es verdad que también le tenemos que dar una ventaja y a día de hoy, pues yo creo que la única ventaja que estamos encontrando es el componente más reputacional y publicitario, porque aunque la liquidez es verdad que va creciendo y va creciendo de una forma muy sustancial, a día de hoy al menos nosotros no hemos encontrado una ventaja financiera en ir a este tipo de producto. También es verdad que no existe una desventaja en lo que es el coste, pero sí que es verdad que tiene una serie de inconvenientes, pues porque lógicamente tiene unos mayores requerimientos de información, de certificación y de compliance, que yo creo que vamos a ir solventando con una mayor estandarización y homogeneización en el mercado. Y también, como he apuntado antes, nosotros estamos haciendo también un gran esfuerzo en ir recopilando este tipo de información y procesándola para poder, digamos, proporcionarla a la comunidad inversora. Entonces, yo creo que es un producto que aunque no lo hayamos hecho en Saeta, tarde o temprano acabaremos haciéndolo. Muchas gracias, Álvaro. Pablo, ¿cuál es la relevancia del sector energético en el mundo de la sostenibilidad? Pionero y verdadero impulso en este mercado de inicio, proyección de futuro en el mix de generación energética y visión e impulso en Europa desde los reguladores. Un minutito, por favor. Vale. Bueno, el mundo de las renovables y la financiación de energía es el original motor del mundo de la sostenibilidad y de las finanzas sostenibles. Sigue ocupando, como antes mencionaba, una posición de enorme relevancia, si hablamos en términos de volumen global. Y en concreto, para aquellos bancos que tenemos una especial vocación hacia esta industria, es uno de nuestros principales motores de generación de valor, ya que todo el mundo de la financiación de proyectos renovables a través de Project Finance y todas las financiaciones corporativas vinculadas al desarrollo de fuentes de energía renovables suponen un elemento indispensable en nuestra cuenta de resultados y en el desarrollo de clientes de medio a largo plazo. Para nosotros, el mundo de las renovables, donde hemos formalizado 3.500 millones de financiación en 2020 con más de 40 proyectos. Ha crecido este área de generación en más de un 30% con respecto al año anterior. Y si lo juzgamos en financiaciones de tipo corporativo vinculados a estos proyectos, sumamos otros 5.000 millones más, creciendo cerca de un 20%. Y si nos vamos a la parte de bonos verdes, han crecido un 30% con 7.000 millones movilizados. Es decir, estamos hablando de uno de los principales motores de nuestra actividad de CIB a nivel global, lo cual, obviamente, como foco e impulsor de esta materia, nos ha colocado en la 6ª posición a nivel mundial en movilización de fondos. Con ello, ¿qué vislumbramos? Pues la evolución de un mercado en el que a día de hoy en Europa la generación de energía renovable con respecto al resto de la matriz supone en torno a un 20, un 25%. Y se prevé, según muchos estudios, que en 2040 esta cifra supere el 60%. Es decir, el carbón está en una clara fase de ocaso, probablemente con un ciclo de maduración tendente a cero en el transcurso de 35 o 40 años, sobre todo en países desarrollados. El gas tiene un ciclo de maduración algo más largo, pero también va a ir corrigiendo su mix de protagonismo con respecto a las energías renovables. Y como fuente de energía, no como elemento no como hidrocarburo en la movilidad de transporte, el petróleo también está cercano o tendente al ocaso en un periodo de tiempo relativamente corto en cuanto a la generación energética. Para nosotros es un factor crítico en nuestra actividad, como decía, está perfectamente alineado con la taxonomía y además nos proporciona una ventaja competitiva con respecto al funding o la forma de financiarnos. El apetito que existe en los inversores, la especial canalización que quiere hacer de los flujos hacia ese destino el regulador, hace que los bonos verdes que coloca una entidad como la nuestra, nosotros tenemos 3.000 millones en bonos verdes colocados en el mercado entre 2020 y 2021, esos 3.000 millones cotizan con un greenium de en torno a 10 puntos básicos con respecto a un elemento tradicional. Eso pasa en muchos de los grandes corporates donde tienen elementos equivalentes y lo cual nos lleva a descontar que esa actividad, además de beneficiosa en el largo plazo, también está premiada en el corto plazo por el mercado.
Así que, bueno, no dejo de poner en valor la relevancia de este factor para una entidad como la nuestra. Muchas gracias, Pablo. Sé que andamos fuera de tiempo, pero no quería dejar pasar las preguntas del público. David, en tu opinión, ¿serían admisibles activos relacionados con la energía nuclear en el contexto de las finanzas sostenibles? Bueno, esta pregunta no es fácil. Nunca nos habíamos planteado el tema de sostenible, pero yo diría a priori, digamos, todo se puede buscar un punto de sostenibilidad, ¿no? A priori yo te diría sí. Sí, seguramente sí. Lo que sí que va a ocurrir es de que todos nos vamos a marcar, y esto será público en nuestras políticas como financiadores, habrá un momento que nos vamos a retratar, ¿no? Nos vamos a decir, oye, nosotros entendemos que queremos ser sostenibles de esta forma. Igual a algunos sectores, pues diremos aquí queremos ir a fondo y a otros, pues seremos más restrictivos. Sin duda, y aprovecho, sin duda, yo creo que si ahora tuviéramos un debate, que es otro debate, de cuál debería ser el mix energético, y que si ese debate lo tuviéramos en clave europea, sin duda la energía nuclear, o en clave española también, pero es esencial, hoy es esencial esta energía dentro de un mix. Yo visualizo un mix que hay espacio para todos o para casi todos los tipos de energía, ¿no? Ahí también, y pensando en Europa, también otro de los mensajes que quería dar es de que ahora tenemos una oportunidad con todos los fondos europeos que van a venir y que se están pidiendo, no para financiar más renovables. Yo creo que las renovables no necesitan ningún tipo de fondos europeos, ya hay fondos para financiar renovables, pero sí para financiar algunos elementos muy interesantes que lo harían mucho más potente o más sostenible las renovables, que es todo el tema del almacenamiento. El tema de hidrógeno verde, el tema de las baterías. Yo creo que ahí, a esto que no cumple con la pata económica, porque aún no saben los números, ahí sí que yo creo que deberíamos canalizar parte o aprovechar este momento, ¿no? Para poder hacer efectivo algunos de esos proyectos que ayudarían mucho a consolidar todo el tema renovable. Desde luego, David. Muchas gracias. Pablo, ¿puede plantear un problema legal para los bancos negar financiación o cobrar un spread mayor a sectores marrones que son perfectamente legales? Bueno, yo creo que esta es una pregunta que es importante clarificarlo. Los bancos no cobran más a un determinado sector por el hecho de ser más brown o menos alineado. Simplemente hay políticas internas y alineamientos que la mayoría de las entidades hemos propuesto de forma muy relevante. Nosotros como entidad, y es público, lo puedes consultar en la web de CaixaBank, no publicamos actividades relacionadas con el carbón, tenemos una limitación elevada a la financiación en términos de energía nuclear, por ejemplo. Tenemos ciertas limitaciones, extracciones relacionadas con fracking y en algunos aspectos relacionados con la industria del gas. Y tenemos ciertos sectores que no podemos financiar, como son el juego, como es el tabaco y algunos otros, ¿no? Todo ello constituye una serie de líneas rojas o unas guías en las que el banco actúa de forma inflexible en cuanto a su posicionamiento. Eso responde de alguna manera a esta pregunta, es decir, no es que sea legal cobrar o no cobrar más, es que, por ejemplo, en nuestro caso no financiamos esas actividades. Entonces, lo que promovemos no es penalizar ciertas industrias, sino es utilizar los mecanismos de financiación sostenible y de asesoramiento en materia de sostenibilidad para tratar de promover el crecimiento hacia la sostenibilidad de nuestros clientes. Y eso se logra por medio de la diversificación de sus actividades o se logra por la reconfiguración de ciertos posicionamientos o por eficientar ciertos procesos o por enfocar su política interna o su estrategia en una dirección u otra. Por tanto, es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de legal o ilegal en este caso, y así la dirigimos o así la enfocamos nosotros en nuestra actividad de negocio. Muchísimas gracias, Pablo. Álvaro, ¿cuál es el objetivo de IR del Global Transition Fund y por qué ha tenido tan poco peso la eólica offshore Brookfield? Cuando quieras, Álvaro.
Pues empiezo por la segunda, si os parece. Brookfield es cierto que tradicionalmente ha tenido poco peso en la eólica offshore, pero es verdad que ya ha empezado a entrar. De hecho, hemos entrado recientemente en un proyecto en Polonia para desarrollar un portafolio offshore y es un sector que desde luego es objetivo. Es verdad que ha sido digamos, un sector de un club reducido para entrar con ciertas barreras de entrada por conocimiento de la tecnología que era ligeramente distinta a la eólica onshore y donde bueno, pues, tenías unos requerimientos de conocimiento tecnológico para entrar, que en este caso lo hemos logrado a través de un socio. Y en cuanto a los retornos, pues desde este fondo aspiramos a tener rentabilidades similares un poco a las históricas, que están en torno al doble dígito. Muchas gracias, Álvaro. Ricardo, para terminar, ¿se ha observado un aumento en la exigencia por parte de los inversores en la transparencia reporting o prueba de inversión de ESG a medida que ha aumentado la oferta de este tipo de productos? Sí, efectivamente, pues los retornos son fácilmente medibles, verificables y controlables. Y pues en cuestión de impacto o de sostenibilidad, etcétera, hay una serie de parámetros que deben de cumplirse y está, digamos, en proceso de desarrollarse el marco que lo va a regular de alguna manera, ¿no? Entonces, uno de ellos debe tener intencionalidad, es decir, debe haber unos objetivos pues marcados y establecidos a priori. Debe poderse medir, debe ser cuantificable y debe poder pues establecerse unos parámetros sobre los que se identifique si se han logrado. Debe haber una entidad independiente, así como hay pues hoy las auditoras, pues también debería de haber una figura de independencia en la verificación de estas medidas y de los objetivos que se habían plasmado, y de alguna manera debería de haber un ranking también. Es decir, no solo deberíamos de acabar clasificando el éxito en términos de rentabilidad, sino también ver el grado de cumplimiento de esas medidas que han sido, de esos objetivos que han sido pues, cuantificados, son medibles, han sido verificados independientemente y la consecución que se puedan comparar, porque necesitamos también comparar para que haya pues, una competencia natural y sana, para que los mejores proyectos, no solo en términos de rentabilidad, o los mejores productos de inversión, no solo en términos de rentabilidad, sino también de sostenibilidad, pues acaben teniendo éxito. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a los cuatro por esta interesante mesa de debate. Marina, si quieres, puedes concluir el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias por la moderación. Muchas gracias a todos por tan interesantes reflexiones y para permitirnos ver desde el mundo de los inversores y de la financiación cómo trabajan y cómo trabajáis y cómo se aplican estos criterios. Muchas gracias a Isidoro Tapia por darnos la visión del Banco Verde Europeo. Ese nuevo marco de financiación que habla de 1.000 millones de euros hasta del 2021 al 2030 y que se ha incrementado el porcentaje de financiación al 50%, en el 2025 se incrementará en relación con la sostenibilidad y los objetivos climáticos. Nos ha presentado la hoja de ruta como banco del clima y las líneas sobre las cuales va a actuar. Yo creo que señala la vocación que tienen de jugar un papel importante, muy importante en las financiaciones del PNIEC. Y ha indicado algo también, es el papel fundamental, no quiero dejar de resaltarlo, lo he dicho así textualmente, el papel fundamental del sector eléctrico en la descarbonización. Primero se va a descarbonizar el sector eléctrico, se está descarbonizando, así lo está demostrando, y en segundo lugar la electrificación de otros sectores como el transporte y el edificio. Esos son los edificios, esos son los objetivos del Banco Verde. Muchas gracias también a todos los demás intervinientes de la mesa redonda. David Noguera del Banco Sabadell nos ha señalado una visión práctica de cómo se examina esa financiación y no solo a las renovables, sino también a cómo cumplen la sostenibilidad otro tipo de actividades. Ha señalado también la mayor incidencia, la mayor sensibilidad que tienen los objetivos de sostenibilidad. Y en relación con los fondos europeos, en la respuesta a la pregunta que se ha hecho en el segundo turno, ha señalado
que no es tanto pensando en las renovables, sino aquellos elementos innovadores y aquellas nuevas figuras como el almacenamiento, como las baterías, que están llamadas a cumplir un papel muy sustancial en el sistema eléctrico al que vamos. Ricardo Arias señalaba el antes y el después del reglamento, en que la banca privada se inclina y se desarrollan los productos sostenibles. No solo se miran los retornos, sino se miran también los criterios de sostenibilidad en ello. Álvaro Pérez de Lerma nos señala la importancia y la visión de su accionista. Una visión muy pionera, muy puntera, la de Brookfield Renovables, y también las características del nuevo fondo, que ya no se va a centrar solo en el grado de rentabilidad, que tampoco lo hace Brookfield Renovables, sino también en los criterios ESG, sino también ese nuevo fondo que afecta a la descarbonización en general, que por lo tanto no solo se refiere al sector eléctrico, ese fondo de transición global. Y Pablo Pérez Montero, de CaixaBank, también señalaba la importancia que han tenido todos los instrumentos financieros y los préstamos vinculados a la sostenibilidad. Se han incrementado un 25% desde el 2017. Señalaba también que de los 3 factores o criterios, medioambiental, social y de gobernanza, la importancia con el COVID del factor S, de lo social. Y señalaba también, haya dado cifras de las inversiones en renovables y de la financiación en renovables en torno a 3.500 millones, con un número muy importante de proyectos. Ya señaló también cómo funciona y cómo se examinan las políticas de los bancos en materia de financiación, también en respuesta a una pregunta. Creo que se pone de manifiesto que el elemento de la sostenibilidad está absolutamente presente, más allá de la rentabilidad, en la financiación, y que no solo se está hablando, lo han dicho casi todos los 4 intervinientes de la mesa redonda, en renovables. Se está hablando en la sostenibilidad, en los criterios de cómo reducir la huella, de cómo reducir las emisiones en otras actividades. Y se habla también de las contrapartes y cómo se examinan esas contrapartes, decía también en este sentido Isidoro en relación con el BEI. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos también a los que os habéis conectado, por las preguntas que nos habéis hecho. Buenas tardes y os esperamos en el siguiente webinar, que dedicaremos también a un tema de actualidad relacionado con la transición y con la descarbonización. Buenas tardes y adiós a todos. Gracias. Gracias.